Buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. En un inicio, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y por supuesto con sus discípulos, con sus apóstoles, y entonces Cristo estaba enseñando mucho acerca del Evangelio, como lo sabemos, todo lo que está escrito. Pero los discípulos, toda la nación judía tenían una idea arraigada en ellos, que pensaban que solamente ellos tenían ese privilegio. Fue una idea, por supuesto, de aquel tiempo, donde ellos pensaban, todos los apóstoles, los discípulos, los creyentes judíos que se convertían al cristianismo, estaba tan apegada a esta idea de que la salvación solamente era de ellos, de que Cristo solamente había venido a los descendientes de Abraham, aquellos que habían sido circuncidados, que solamente ellos podrían alcanzar la salvación. No tenían la más mínima idea de que Cristo iba a venir por todos, que vino por todos, donde Cristo dijo que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué sucedió? Que hubo un evento en el que Pedro fue llevado por el Espíritu Santo con Cornelio, donde eran simplemente gentes no judías, eran personas gentiles, como dice la Escritura, gentiles, aquellas personas como nosotros que no somos directamente y que no tenemos sangre judía. Y entonces sucede el milagro ahí de Cristo Jesús del arrepentimiento, los bautiza Pedro. Y entonces en el libro de Hechos se escriben de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Efectivamente, el arrepentimiento para vida es para todos, tanto para la nación de Israel, para los que tienen esa sangre, pero para aquellos que no, que somos nosotros también. El arrepentimiento el día de hoy es una palabra que incluso en el círculo normal, si dejas fuera las cosas de Dios y solamente te enfocas en el qué implica el arrepentimiento, como secularmente hablando, de lo que implica la palabra, es una palabra despreciada, es una palabra que no es tomada en cuenta aún, no se toma la profundidad de lo que es el arrepentimiento. No les gusta a las personas arrepentirse. Y te estoy hablando ni tan siquiera metiendo la Escritura, ni tan siquiera metiendo lo que Dios dice, lo que Dios nos pide acerca de esta palabra. No les gusta ser humildes, no les gusta ser sencillos, y si la aplican muy superficialmente, muy por encimita de la vida de la persona cuando hace algo indebido. Ahora sí, si le agregas al arrepentimiento como palabra, le agregas lo que dice Dios acerca del arrepentimiento, mucho más las gentes no le gusta dar la cara de su vida ante las otras personas que han ofendido. No les gusta. Incluso le restan todavía menos importancia. El arrepentimiento, porque el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros requiere que seamos valientes. Y el día de hoy vamos a ver la urgencia que Dios nos marca acerca del arrepentimiento, la urgencia para el arrepentimiento que Dios nos pide. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Tu bendición el día de hoy con todos los presentes, con los que se conectan, Señor. Ayúdanos en tu nombre, Señor, a entender hoy lo que tú quieres mostrarnos acerca de ser urgentes, Señor, ser serios para el arrepentimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero mostrarte una anécdota que sucedió en algún tiempo y se llama así una broma pesada. Cierta vez, por pura broma, alguien
mandó a diversos ciudadanos importantes de una ciudad cartas que contenían estas 4 palabras: todo se ha descubierto. Las consecuencias de esta broma criminal fueron inesperadas. 2 de los destinatarios huyeron de la ciudad y nunca más se supo de ellos. Un tercero se suicidó. Los 3 tenían una mala conciencia. En cambio, muchos otros no hicieron caso. No les importó, ¿no? Arrojaron el ánimo al fuego. Sabemos que Dios, la siguiente de favor, sabemos que Dios ha puesto en el corazón humano la conciencia que redarguye a los que han pecado. ¿Qué es redarguir? Que te acusa algo aquí adentro. Y que sus amenazas pueden producir los efectos de esta pesada broma en esta tierra, pero ¿qué será cuando la sabiduría infinita y el poder de Dios produzca algún medio por el cual las cosas más ocultas salgan a la luz? En esa carta salieron cosas a la luz que se veían. Bueno, eso pensaron los que huyeron, los que se suicidaron, los que perdieron su trabajo, los que renunciaron a su trabajo. Pero en el día del juicio van a salir aún todavía las cosas más ocultas, porque así lo dice Marcos: no hay nada oculto que no haya ser descubierto. Y luego termina la anécdota diciendo: procuremos ser librados de nuestros pecados por un arrepentimiento y la fe en Cristo antes de que tengan que ser descubiertos en el día del juicio divino. Fue una broma pesada, pero sacó a la luz muchas cosas, muchas verdades que a las personas les acusó en su mente, en su conciencia. Cambiaron de ciudad, unos se murieron, se suicidaron, no soportaron cuando vieron esas 4 palabras: todo se ha descubierto. ¿De qué les acusaba su conciencia? Pues su vida de pecado, lo que habían hecho mal, lo que sabían que habían hecho mal. Pero fíjate que ni tan siquiera en esas cuestiones seculares se arrepintieron. Huyeron, no se arrepintieron. No quisieron humillarse. Le huyen las personas, las almas, la gente en general, la gente natural, le huye a hacer lo correcto porque le cuesta trabajo, porque ya está arraigado ese pecado en el corazón de las almas. ¿Cuántas personas no estarán así? No por una broma pesada, pero que ciertamente tienen su vida así, que les acusa algo en su vida, pero no quieren arreglarlo, se lo quedan, no lo sacan, ni tan siquiera con el que ofendieron, mucho menos lo van a sacar con Dios. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de que seamos urgentes en este punto? Lucas 13, del versículo 1 al 5. Y entonces Cristo pone este siguiente ejemplo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Versículo 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, y luego te da otro ejemplo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y fíjate, la primera referencia que hace Cristo Jesús es: ¿pensabas que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Pero aquí ya se fue algo más amplio. ¿Piensas que aquellos 18 eran más culpables que todo Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús en este pasaje utiliza 2
eventos que sucedieron en aquel tiempo fueron eventos, no es una parábola, sucedieron dos eventos reales tal como lo describe así, dos desastres, uno que tuvo que ver con la mano de una persona, con la maldad de una persona, y el otro puede considerarse como un tipo de desastre natural, que cayó una torre. Normalmente la humanidad allá afuera, incluso se podría pensar aquí, que hay personas buenas y hay personas malas. Que las personas buenas les tienen que suceder cosas buenas. Y que las personas malas les tienen que suceder cosas malas. ¿Qué crees? Que este pasaje corrige ese pensamiento. Que este pasaje de Lucas corrige este pensamiento cuando le dice, ¿pensáis que aquellos eran más pecadores que ustedes? No, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Para el bueno que se considera bueno o por el malo que si tú consideras malo, todos se tienen que arrepentir, dice la Escritura. Aquí el punto de Jesús no fue que los galileos en cuestión eran inocentes. Su punto era que no eran simplemente más culpables que los demás. Todos son culpables, todos eran y son culpables. Aunque todos podemos morir en cualquier momento, pero el arrepentimiento en tu vida debe ser una prioridad. Los que murieron en estos dos acontecimientos a lo mejor pensaban que no iban a morir, que no era su día. A lo mejor eran personas fuertes, estaban allí, qué sé yo. Pero eran personas que probablemente tampoco no habían escuchado ni entendían del Evangelio. Por cuanto lo dijo Cristo, o pereceréis igual que ellos. Cuando la Escritura, fíjate que cuando la Escritura dice, antes si no os arrepentís, lo dice dos veces. Cuando la Escritura recalca algo, no lo está diciendo nada más por decir. Como te dije la semana pasada, no hay rellenos. Todo lo que está escrito en la Escritura, en la palabra, es para hacernos ver, en este caso, cuando lo repite 2, 3, 4 veces, es pon atención. Jesús aprovechó estos dos trágicos sucesos, sí, para hacer un llamado al arrepentimiento serio. Un arrepentimiento serio que si no lo hacen las personas, les va a traer graves consecuencias si no lo hacen. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? En este pasaje de Lucas 13. Número 1, que todos merecemos perecer. Todos merecen perecer si no se arrepienten. Al igual que ellos, a fin, ¿sabes qué? Para que no censuremos fácilmente a los demás que sufrieron por una desgracia. A los que les pasan las tragedias, sino que todos tienen que arrepentirse. Número 2, también dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, que todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, entonces todos deben arrepentirse. Ese es el deseo de Dios, porque también lo dice la Escritura, que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Dios quiere, Dios nos busca para que nos arrepintamos, para que el alma pecadora se arrepienta, pero no depende de Dios el forzarlo, el que force. Todos deben compungirse, o sea, tener ese peso de su vida que los lleve a sentirse miserables también como lo vimos. Deben sentirse miserables por todo lo mal que han hecho y dispuestos a cambiar esa conducta. Y entonces aquí yo te digo, ¿no te ha pasado seguramente a muchos de ustedes que pasa una tragedia cerca de ti, a tu prójimo, a tu vecino, y dices en tu mente,
Ay, qué bueno. Al menos si no tienes a Dios, dices, qué bueno que no me pasó a mí. Qué bueno que yo estoy bien. Si estás buscando de Dios y vas a meter a Dios, gracias a Dios que no me pasó eso. Gracias a Dios que me guardó del accidente, se accidentó el carro de enfrente o el carro de atrás. Si te pasan esas cosas, si has vivido, no es para que simplemente, sí, des las gracias a Dios por el bien, sino para que veas que es una exhortación de parte de Dios para que la gente se arrepienta. Dios dice en voz alta con todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, arrepiéntete, porque si no vas a perecer. Número 3, que el arrepentimiento es la única puerta en la cual con Jesucristo vamos a escapar de la perdición. Y que es una puerta segura, eso también ya lo vimos. Número 4, que si nos arrepentimos, que si no nos arrepentimos, lo único seguro es que la persona va a perecer. Eso es lo único seguro para la persona que no se arrepiente. Va a perecer igualmente. Tal vez no con una tragedia, tal vez con una enfermedad. Dios en su infinita misericordia sabrá tratar a cada quien. La Biblia dice que el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y no solamente se queda aquí, sino ese cambio de la forma en que tú piensas de tu vida, cuando vas entendiendo la Escritura, de lo que Dios te pide, te lleva a hacer un cambio en las acciones, en la actitud. Si mentías, o si vas a tu izquierda, ahora vas a la derecha. Si mentías, ya no mientes y dices la verdad. Y así con cada pecado. Hechos, una palabra en Hechos dice que Dios pide que de ese arrepentimiento que tú necesitas tener, dice que necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento hacia afuera se va a ver. Primero lo ve Dios en tu corazón, en tu alma, pero no quiere que se quede allí, sino que des frutos dignos de arrepentimiento para que continúes en la vida cristiana. ¿Qué frutos son los que pide Dios? Son los que Dios nos demanda, están en Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu, fíjate, el primer fruto del Espíritu es el amor. Cuando una persona se arrepiente, está cambiando toda su mentalidad, todas sus acciones y va a pensar ahora en amar a la persona, ya no amarse a sí mismo con su pecado. El primer fruto del Espíritu es el amor, pero no un amor como lo enseña el mundo, un amor de nada más de enamoramiento que se da entre las parejas, entre el novio. Es un amor que va más allá de un simple sentimiento, es un amor sacrificial. El siguiente, gozo, paz, paciencia. Aquella persona amargada va a cambiar y va a tener paciencia. Se va a llenar de felicidad, de gozo y una paz, aunque tenga todos los problemas del mundo encima, pero como dice la Escritura, una paz que no da el mundo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, aquel que se arrepiente va a producir esos frutos de arrepentimiento, no porque simplemente lo diga la Escritura, por eso dice contra no hay ley. Los va a producir de manera natural como cristiano. No se va a forzar en voy a amar a la fuerza, no. Sale naturalmente la paciencia, sale naturalmente la fe.
No tienes que forzar los frutos dignos de arrepentimiento. Deben salir de manera natural. ¿Qué le va a pasar a aquella persona que no da esos frutos de arrepentimiento? Y Cristo lo sabía. Cristo lo sabía. Y fíjate, en el mismo texto de Lucas 13, que leímos del 1 al 5, da la respuesta en el versículo del 6 a 9. Y esta sí es una parábola, la parábola de la higuera estéril. ¿Qué le pasa a una persona que no tiene esos frutos dignos de arrepentimiento? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruta en ella y no la halló. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, el viñador, le dijo: el jardinero, le dijo: Señor, déjala todavía este año, déjala un año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una higuera en las tierras de Israel es de lo más común. Cuando Cristo puso este ejemplo de la higuera, estaban entendiendo perfectamente que el fruto de una higuera requiere trabajo, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y después de plantarla, dice que había esperado 3 largos años para que el árbol empezara a dar fruto, para que empezara. Pero no necesariamente a veces se tenían que esperar 3 años, a veces podría ser más. En Levítico, en un texto en Levítico le dice que tenían que esperar otros 3 años más para que el fruto fuera considerado bueno. Fíjate, otros 3 años más, dependiendo de cuánto tiempo se tardaba la higuera en madurar, 2, 3 años, agrégale otros 2, 3 años. Pero en ese tiempo que permanecía sin fruto, era una pérdida, por supuesto, para el propietario. Estarla cuidando más de un año, más de 2, más de 3, era una pérdida. No tenía fruto. Le quitaba agua y nutrientes a todas las demás higueras, si tú quieres verlo así. Un plantío de higueras, le quitaba agua, nutrientes a lo demás, a las vidas cercanas. Y además, ¿sabes qué? Como la higuera no estaba dando frutos, la higuera se estaba endeudando cada día más con su dueño, con su viñador. Se estaba endeudando más porque esa deuda se iba incrementando día a día conforme la cuidaban. Aplicado a las personas, aplicado a las almas, es ¿cuánto tiempo ha trabajado Dios en la vida de cada uno de ustedes? Seas cristiano o no lo seas. ¿Cuánto tiempo Dios ha dedicado en tu vida para que te llame la atención? ¿Cuánto tiempo ha dedicado Dios en tu vida para que madures en tu crecimiento espiritual como cristiano y no te quedes estancado? ¿Cuántas veces Dios ha venido en tu vida y te sigue diciendo: arrepiéntete? Que no has tomado decisiones, que no se ha tomado las decisiones adecuadas, que se sigue allá afuera, pero te sigues endeudando con Dios. Se sigue ganando el mundo allá afuera, pero la persona se sigue endeudando con Dios porque peca y vuelve a hacerlo una y otra vez. ¿Cuántas vidas el pecador ha dañado a su alrededor? Que le ha quitado vida a las demás vidas. Que destruye al alma, que destruye al prójimo que tiene a su lado. Entre más tiempo peca la persona, más se va endeudando con Dios. Se va haciendo larga la lista, se va haciendo larga esa deuda.
porque la persona no quiere dar el fruto, no se quiere arrepentir. Por lo que te dije al principio, no les gusta a las personas arrepentirse, les cuesta trabajo, porque a veces, generalmente se requiere ser valientes. He allí, por eso te digo, la importancia de ponerle esa urgencia al arrepentimiento. Un arrepentimiento para que no se acabe la paciencia del viñador, para que no se acabe la paciencia de nuestro Dios. Un arrepentimiento que sea genuino, un arrepentimiento que sea, que te lleve a contristarte, que te lleve a compungirte, que te lleve a hacer un análisis profundo de tu vida. No es algo superficial. Hoy solamente estamos viendo este punto de la importancia, pero el arrepentimiento es mucho más, es algo profundo. No es algo, Señor, perdóname y me levanto y ya. Hay que hacer un análisis completo de tu vida. Hay que hacer un análisis completo, pecado por pecado. No es simplemente decir, perdóname por toda mi vida y ya, se acabó. No. La parábola de Lucas, de estos versículos, no indica si el propietario cosechó los higos al siguiente año, no indica si cortó el árbol. El punto que debemos entender es que la paciencia del viñador de Dios está delimitada por un tiempo. Por eso es que debemos ponerle urgencia. La misericordia de Dios, entendemos en la Escritura que la misericordia de Dios es grande, pero al final el juicio va a llegar y no se va a suspender. El tiempo de gracia, estamos en un tiempo de gracia que Dios nos concede en este tiempo que estamos aquí. Es un tiempo de gracia para que el pecador analice su vida, para que el pecador utilice bien el tiempo y lo emplee para arrepentirse y volverse a Él. Dice la Escritura que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo de gracia que te da Dios para que te arrepientas es hoy. Un tiempo de gracia, es un regalo que nos está dando Dios antes de que venga su justo juicio. ¿Qué más nos enseña esta parábola? Que en el contexto de todas estas calamidades que pasaron los galileos o aquellos 18 que les cayó la torre a los habitantes de Jerusalén, Jesús le dijo a su audiencia, a los que estaba ahí, que tenía presentes, que la paciencia de Dios tiene un límite. Que la paciencia de Dios va a terminar en juicio si el pecador no se arrepiente. A quien mucho se le ha confiado, dice la Escritura, también mucho se le pedirá, mucho se le exigirá. Por eso yo te recalco, necesitas ser serio para buscar con urgencia. No vayas a poner las excusas que vimos hace un tiempo, hace un par de meses, hace unos meses. No tengo tiempo, después me arrepiento. Hoy no, mejor mañana. Hoy no me arrepiento, mejor mañana, y así te la llevas. Son muy exagerados. Las excusas para con Dios, no, por supuesto que hemos visto, no tienen valor. Para Él no vamos a poder llegarle. No, Dios, es que no me dio tiempo, tenía mucho trabajo. No me daba tiempo de ir a buscarte los domingos. La persona puede tener una cantidad de excusas inmesurables, tantas, que no van a validar para el viñador, que es Cristo Jesús, no van a ser válidas para Cristo. ¿Acaso estos galileos asesinados eran más pecadores? La respuesta de Jesucristo fue negativa, no. Arrepiéntete, le dijo a su misma audiencia, a los que estaban allí con él, arrepiéntete o ustedes también van a perecer. ¿O piensas que aquellos 18 galileos que les cayó la torre, que
que murieron en esa construcción, qué sé yo, eran más culpables que ustedes? La respuesta nuevamente de Cristo fue negativa. No. Cristo llamó a su audiencia a la urgencia de arrepentirse con estos dos pasajes que hemos visto. Dios busca que cada uno de nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. No solamente una vez, no solamente una vez. Los frutos dignos de arrepentimiento deben ser toda la vida cristiana, lo que vimos en Gálatas. No termina simplemente con me arrepiento, sí, lo haces conforme a Dios, tienes esos frutos dignos de arrepentimiento a su tiempo, en su momento, y ahí termina. No, son para toda la vida, hasta que nos muramos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué le da Dios énfasis a estos frutos dignos de arrepentimiento? Porque el fruto de una persona muestra cómo es Él. El fruto de la persona muestra realmente quiénes somos, realmente cómo nos comportamos. El autor de Hebreos, del libro de Hebreos, también lo deja claro con una advertencia para que prestemos atención al Evangelio. Hebreos 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Salvación tan grande que Cristo nos ha dado, que Cristo te quiere dar, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Necesitamos ser serios. La gente que quiere realmente hacer la voluntad de Dios no se va a pasar años sentada. No se va a pasar años y quedándose con las dudas. Hay que ser diligentes, cualquier duda que haya acerca de buscar el reino hay que externarla. No nos descuidemos, no sea que nos deslicemos. Incluso aquí se pueden deslizar viniendo toda una vida, todos los domingos, y con eso se conforman. Eso también es descuidarse. Eso también es deslizarse. Debemos prestar mayor atención. ¿Qué implica eso de prestar mayor atención? Ya te lo he dicho. No es solo escuchar con atención. Estuvo bien bonita la enseñanza. Fue un dulce para mis oídos. No queremos que sea eso. No queremos que sea eso. Busca a Dios es que practiques la verdad. Si no prestas atención, te vas a dejar llevar fácilmente por las corrientes de este mundo, por la filosofía, por el pensamiento, por la carne, por el diablo y sus deseos, hacia el peligro, hacia la perdición. Necesitas ser diligente, prestar atención en lo que has escuchado, entendido y hacerlo. Y eso es que no te esperes. Después lo arreglo. Después veo cómo arreglo ese pecadito que tengo por ahí guardado. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Dice la Escritura, y si la palabra a Moisés, dice la Escritura, da a entender que fue dada por medio de ángeles a Moisés el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a escapar si le damos esa seriedad a esa palabra? Si no le damos esa seriedad a la palabra que vino en el Antiguo Testamento. Pero ahora, si le damos la seriedad de vida a la palabra dada por Moisés
a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿quién les dio la palabra del Evangelio en el Nuevo Testamento? Si Cristo Jesús, dice la Escritura, que Él es el mayor que todos, ¿cuánto más debemos darle prontitud, seriedad a lo que Dios ha dicho a través de Jesucristo, que nos arrepintamos? Cristo no es un ángel nada más, no es un ángel. Cristo es el Salvador del mundo y Él vino a dar la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerle caso, para no darle esa seriedad, esa prontitud a las promesas de Cristo en el Nuevo Testamento? Porque si no le hacemos caso a la palabra, si no le hacemos caso a lo que Dios nos ha indicado, se va a traer lo que vimos, se va a traer un descuido, se va a traer mayor condenación, porque no le estás desobedeciendo simplemente a un hombre, le estás desobedeciendo a Cristo. El punto de la parábola es que cuando el tiempo señalado para el arrepentimiento de una persona ha expirado, ha terminado, ya no queda más por hacer, sino simplemente el juicio de Dios en la vida de la persona. Sí, sabemos que Dios es misericordioso, pero también hay un tiempo. Fíjate que Dios no solo corre, la Escritura enseña que cuando hagamos misericordia, que cuando ayudes a las demás personas, que no solamente corramos y hagamos la primer milla, sino que vayamos y hagamos la segunda. Y te explico el contexto, ahorita que me acordé. En aquel tiempo, los judíos tenían la obligación, si un soldado romano iba caminando por los caminos y veían a un judío, le decían: ten, lleva mis cosas, porque la ley romana lo estipula. Y la ley romana estipulaba 1 milla. Y Cristo dice: no, llévala 2. Entonces, Cristo no se quedaba simplemente con 1 milla. Cristo no se queda simplemente, no viene una sola vez por ti. Ha venido 1, 2, 3, en 1000 millas ha venido por ti, no sé cuántas. Dios no corre simplemente la primer milla. Él sabe cuántas va a correr para alcanzarte, para llegarte, pero va a llegar, como te digo, va a llegar un tiempo límite. Cuando la paciencia se agota y su llamado al arrepentimiento es desatendido, el juicio va a ser inevitable. Algo que debes entender es: si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón de pecados tampoco. Si no hay arrepentimiento, no va a haber salvación. El arrepentimiento es necesario para todo esto, para seguir a Cristo, para que Dios te perdone tus pecados, para que encuentres la salvación. No es al revés. No es que primero disfrutas el beneficio y luego lo hago. No es que primero pido el crédito del banco y me lo gasto. No, aquí no es así. El arrepentimiento es el punto clave para encontrar la salvación en Dios. Mateo 3:8 lo vuelve a decir ya específicamente, así como Hechos. Dice Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mismo Jesús, el mismo Cristo que mandó a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, también manda a arrepentirse, porque de lo contrario pereceremos. Y también ha dicho Dios en la Escritura que Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y dice
y lo dice explícitamente, escojamos pues la vida. Tienes que escoger hacer y buscar el arrepentimiento. Tienes que escoger buscar hacer esos frutos dignos de arrepentimiento de manera espiritual, no forzada. Los frutos que ya vimos, el verdadero arrepentimiento te va a llevar a tener esos frutos dignos de arrepentimiento, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjate qué interesante, si tú lees todo el capítulo de Gálatas, los frutos del Espíritu de Gálatas están en el 5, versículo 22 al 24. Los versículos anteriores, Gálatas 5, 19 al 23, si tú los lees, hablan del pecado. Es una lista de pecados. Y luego vienen los frutos del Espíritu y te pone el contraste. Eso tienes que analizar tu vida, hacer esos contrastes, como lo pone la Escritura aquí en Gálatas. Y eso es para que tú veas qué implica el arrepentimiento. Dejar esa lista de pecados de Gálatas 5:19 y empieces a practicar estos frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Ejemplos de arrepentimiento en la vida de las almas, puede haber muchos, pero puede ser una persona que robó a sus padres y les devuelve el dinero, se arrepiente de una manera triste, que va con ellos y les devuelve el dinero hasta el último centavo, les pide perdón, pero no es algo superficial como te dije. Es un autoanálisis, un análisis que te lleva a realmente a practicar ese arrepentimiento de una manera profunda, que te duela. O cuando el esposo o la esposa en situaciones complicadas reconoce su infidelidad y le da todo. Aquí están mis redes sociales, aquí está la clave de mi teléfono, no quiero arrepentirme realmente, revisa todo y lo que diga Dios. No que luego uno del otro no sabe la clave del otro y hasta que se la ponga. Si no son una sola carne, ambos deben conocer todo uno del otro sin temor, no sea que me vaya a descubrir algo. O cuando la joven rebelde se va de casa, como el hijo pródigo, se va de casa y entonces hace lo que quiere. Incluso se puede llegar a contraer matrimonio allá afuera, pero no le salen las cosas como esperaba. Y regresa a casa y le pide perdón por todo lo que ha hecho, por lo que ha sido. Regresa a casa con sus padres. Y la verdad, como padres, pues nosotros siempre vamos a recibir a nuestros hijos. Cuando la persona le gusta mentir, como te decía, ya no va a mentir, ahora va a hablar con la verdad, cueste lo que le cueste. Eso es un arrepentimiento, cambio de mentalidad, ya lo ves diferente. Cambio de mentalidad implica eso, que lo ves diferente, ya ves diferente las cosas. Está allí, pero no es arrepentimiento si no lo haces. Y ese cambio de mentalidad de que tú piensas, no, sí, yo sé que estoy mal, tengo que corregirlo. Empiezas a corregir todo lo que está mal en tu vida. O aquella persona que se ha amargado, todo le cae mal, todo, hasta la misma mosca que pasa por enfrente de ella le cae mal, por cualquier cosa se enoja, se molesta, y una persona que se arrepiente, dices tú, ¿a poco esta persona ahora es amable, ahora es dulce, ahora es tierna, ahora ayuda a los demás, ya no me habla con groserías, ya me habla bien, procura el bien mío primeramente antes que el de ella?
Ese es un cambio y ese es un arrepentimiento. O cuando la persona en su vida pasada de 10 palabras, 11 eran groserías, ¿no? O sea que todo lo que hablaba era maldición. Y hasta te tapabas los oídos porque ya era demasiado. Y una persona que cambia así y no es poco a poco, que deja 11, luego dice 10, luego dice 9, no. Es un cambio radical. No es que hoy dejo mi infidelidad y mañana la mentira y mañana lo demás, no. Es un cambio radical de todo. Tienes que hacer esos cambios pronto. O cuando la persona le gusta codiciar, y ya hablando de ambos, de ambos sexos, hombre y mujer, y cambia su mentalidad y dice, sabe que está mal, mejor me volteo, la tentación va a seguir, pero esa pasión hay que dominarla. ¿Qué pasa cuando la persona no se arrepiente? Romanos 6:23. Te quiero traducir cuando le dice el viñador, córtala. ¿Qué significa cortar? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y se corta la rama, pues va a morir. De plano, ya ni tan siquiera va a dar un fruto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las personas en el mundo, las personas que no conocen de Dios, trabajan para el pecado. Trabajan para el pecado y su paga va a ser eso. Su paga de ese salario que han vivido aquí, haciendo la maldad, va a ser la muerte. Todo pecador va a ganar un servicio en el infierno, un servicio largo, interminable, penoso y doloroso. ¿Cuántas personas hacen ese esfuerzo por ganar ese sueldo diario, pecando diario y obteniendo la muerte en sus vidas? No tenemos que trabajar para esta persona, no tenemos que trabajar para Satanás. Mejor yo te invito, esforcémonos por trabajar para el reino de los cielos. Que invirtamos nuestro tiempo, que invirtamos nuestras capacidades, que invirtamos lo que Dios te ha dado para el reino de los cielos, para trabajar para el reino. Y entonces ya la paga no va a ser la muerte. Si me pones otra vez el 23, de favor, la paga es diferente, totalmente diferente. Más la dádiva de Dios, el regalo gratuito de una vida eterna. Esa va a ser nuestra paga. Y eso es lo que nosotros como cristianos debe ser nuestro perseguir todos los días de nuestra vida. Así como el jardinero le pidió al viñador, espérate un año más. ¿Qué le estaba diciendo? Ten misericordia un tiempo más. Espérate un año más para que crezca. ¿Qué debes hacer tú? Debes pedir misericordia, no tiempo, no un año. Debes pedir misericordia para que encuentres tu arrepentimiento, para que Dios te muestre qué es lo que le tienes que decir, qué es lo que le tienes que hablar en este arrepentimiento. Debes ser diligente para poner en práctica lo que has aprendido, lo que has entendido. El amor de Dios es tan grande, como te dije hace rato, que Dios ha dado una y otra vez esa tercera, cuarta, quinta milla, no sé cuántas, que es el interés del hombre para que se arrepienta. Es la misericordia de Dios para que se arrepienta y vuelva de sus caminos. Y entonces lo que te toca hacer a ti es eso. No, Dios, ten misericordia de mí. Debes implorarle a Dios
para que te dé misericordia, para que puedas encontrar. Hay muchas cosas que no entiendes seguramente, pero las cosas sencillas del Evangelio, de la salvación, son fácilmente entendibles. Que las quieras hacer y que las quiera ejecutar la persona es otra cosa. Es otra cosa. Debes pedirle a Dios para que te ejercites en la misericordia, en la paciencia, que Dios tenga paciencia contigo. Más, tú lo sabrás. Pero no te la acabes. No te la acabes. Mejor antes de que llegues a ese punto, arrepiéntete. Termino con el Salmo 139. Eso es un salmo de David muy, muy hermoso. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo hemos visto anteriormente. Versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si la persona realmente quiere arrepentirse, le va a pedir a Dios así: Señor, muéstrame. No entiendo muchas cosas, pero tú muéstrame lo que yo necesito entender para arrepentirme. Prueba mi corazón, saca lo que una carta no puede sacar. Conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David quería estar delante de Dios bien, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de arruga. Y guíame en el camino eterno. Ya que le pides a Dios que te ayude a mostrarte tu pecado, también pídele que te guíe, que te ayude. Ahí está el ejemplo. Ahí está la forma como lo hizo David. Señor, saca de mí lo que yo entiendo que todavía no es, y no sé que está mal, pero algo tú vas a encontrar en mí que yo todavía no lo entiendo, que todavía no lo sé. Y guíame y muéstrame y ten misericordia de mí, Señor. Así tienes que pedirle a Dios. Así tienes que pedirle a Dios misericordia. Cierra tus ojos. La lección que Dios da a través de esta parábola es que en el tiempo que estamos, en el tiempo que estás, es un tiempo prestado y no es permanente. Por eso debemos pedirle a Dios misericordia, pero no que te quedes en ese mismo lugar, en esa misma posición espiritual en la que estás, porque la paciencia de Dios tiene un límite. De la misma manera, pídele a Dios misericordia, que te conceda no solamente un día más, una hora más, que te conceda lo que Él necesita de ti conforme a su voluntad, que tú le pidas conforme a su voluntad y no la tuya. Dios te está llamando como llamó a aquellos que les estaba hablando acerca de los que murieron de las manos de Pilato, acerca de los que murieron con la torre que cayó. También te dice a ti que te arrepientas y des el fruto, des un fruto adecuado de arrepentimiento, porque si no, su paciencia se va a agotar. Pídele a Dios como David: examíname, oh Dios.
Dice la Escritura que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvase al Señor, conviértase al Señor, arrepiéntase, el cual tendrá de él misericordia, el cual perdonará con generosidad. Todos son culpables, es lo que dijo Cristo. Debes darle tal prioridad al arrepentimiento por encima de todo. Debes aprender a practicar la humildad para que te arrepientas, la sencillez, la diligencia, la seriedad, el valor, la valentía, prestar con atención. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Debes dejarte moldear por Cristo en ese arrepentimiento. Como en manos del alfarero, puede que te duela. Puede que te duela y mucho. Pero es parte para que sanes. Para que sanes en tu vida espiritual. Dijo el rey David, no le daré nada a Dios que no me cueste. Pídele a Dios misericordia y gracia. Misericordia y gracia para tu vida.